El propósito de Dios es que nos involucremos, es decir, que nosotros nos involucremos en su verdad, en su voluntad. Es su propósito, en sus planes. Y como dije anteriormente, se reflejan en nosotros y por medio de nosotros. Según nos vayamos involucrando en los planes de Dios, vamos a ir descubriendo todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Ahora bien, vamos a continuar leyendo el verso 24 y aquí quiero que prestemos mucha atención al relato. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Hay algo que no entiendo aquí. Noé despierta, se entera de lo que Can había hecho y de la nada maldice a Canaán con la maldición de que sería siervo de siervos a sus hermanos. Perdón. Y en este texto fue que la puerca retorció el rabo, como digo. Si en el texto anterior tuvimos que profundizar, en este tenemos que ponernos el tanque de oxígeno porque tendremos que ir un poco más profundo. ¿Por qué si Cam fue el que vio la desnudez de Noé, la maldición cae sobre su hijo? ¿Qué nos quiere revelar el escritor, amados? Bueno, para que podamos entender e interpretar lo que el escritor nos quiere revelar, es necesario ver este pasaje en la versión adulta. Porque si lo vemos literalmente, entonces estamos viendo la versión infantil. Yo les dije que íbamos a descubrir los misterios ocultos desde la creación. Y también les dije que estos descubrimientos le iban a poner a usted los pelos de punta. Dios quiere revelarle a su iglesia toda la verdad. Y esta verdad que los hará libres de los engaños por los que por siglos hemos sido engañados. Noé despierta y se entera lo que su hijo Can ha cometido contra su esposa, o más bien contra su propia madre, y posiblemente también contra él. La reacción de Noé fue lanzar una maldición contra el hijo de Cam, el cual todavía no había nacido. Canaán es el menor de los hijos de Cam. De acuerdo con este que acabo de decir, con esta definición, ¿quién es Cam? El mismo nombre nos lo revela. Canaán es el hijo de Cam. El producto o el fruto de esa relación inmoral con su propia madre. ¿Cómo le quedó el ojo ahora, amados? Esta es una de las verdades ocultas que Jesús dijo. Al igual que Cainán significa hijo de Caín, y si usted no lo sabe, en la genealogía de Set hay un hijo de Caín, el cual prontamente vamos a escudriñar. Es por esta la razón que Noé lo maldice, porque es hijo de una relación incestuosa, inmoral y aberrante. La maldición cae sobre Canaán, el nieto de Noé. Aquí la Biblia nos enseña un principio. El pecado engendra maldición. Porque cuando violamos el orden o el diseño de Dios en el matrimonio, el resultado es desastroso. Trae como consecuencia juicios. ¿Cuál es el diseño de Dios? En el principio Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios rescató del diluvio a 4 hombres con sus 4 esposas. Una mujer para cada uno, como ya todos sabemos. Cam viola el orden o el diseño de Dios violando a su propia madre. ¿Violaría también al padre? Pues Satanás es perverso en su máxima potencia, como ya dije. Canaán es la simiente de una relación que se opone al orden o al diseño de Dios. Por tanto, es una simiente maldita, porque es engendrado de un acto de inmoralidad sexual. ¿Cuál es el resultado del pecado que más abunda en nuestra actual sociedad?
la inmoralidad sexual y todo lo que implica, amados. Homosexualidad, lesbianismo, adulterio, fornicación, incesto, pedofilia, orgía y todo tipo de aberración sexual. Estamos viviendo los mismos resultados de Sodoma y de Gomorra. Ahora bien, la simiente engendrada por Satanás en la época antediluviana fue destruida por Dios con sus juicios. Sin embargo, Satanás no perdió tiempo y se adjudicó nuevamente otra simiente para llevar a cabo su plan destructivo para toda la humanidad justamente en el inicio de la historia, usando un acto de inmoralidad sexual similar. Y cuando entremos en la historia de la creación, vamos a descubrir la razón del por qué hoy en día Satanás está pervirtiendo a toda nuestra juventud con la famosa ideología y la perspectiva de género por medio de la música de la inmoralidad sexual, como dije, con el fin de eliminar por completo el orden o el diseño establecido por Dios. Dice Daniel que el cuerno pequeño pretenderá cambiar la ley y los tiempos. Y esta maldición no solamente recae sobre Canaán como persona, sino que trasciende a todas sus generaciones o simientes. Y este es un principio que debe de estar vigente en nuestros corazones, amados, por siempre. Ahora bien, ese nombre de Canaán tenemos que ponerlo visible en un lugar por ahí porque es un personaje muy importante en la historia de la nación de Israel. Ya esto lo vimos en Levítico 18, donde el mismo Señor nos revela que esos actos inmorales con la familia se practican en Canaán y en Egipto. Pero recordemos que en esta parte de la historia que estamos estudiando, todavía los hijos de Noé no se habían expandido por todas las tierras, como aprendimos en el capítulo 11, en la Torre de Babel. Hay otra pregunta pendiente. Ya hemos identificado quién es Canaán y por qué Noé lo maldijo. Ahora bien, vamos ahora a escudriñar la maldición hecha por su abuelo. Siervo de siervos será a sus hermanos. Si usted se fija en la expresión dice será, es decir, que se refiere en un futuro. ¿Qué significa siervo de siervos? Un siervo en esos tiempos era un esclavo. Un esclavo es una persona que no tiene voluntad porque pertenece a su dueño. Un siervo de siervos significa un esclavo de esclavos. En otras palabras, que ese esclavo no tiene ningún valor. Es esclavo de esclavos. ¿Qué nos quiere revelar Dios con esta expresión esclavos? Esclavo de esclavos, perdón. ¿Por qué esclavo de esclavos? Lo que Dios nos quiere transmitir con esta expresión es que la inmoralidad del ser humano lo arrastra hasta la peor esclavitud. Ese es el mensaje que Dios quiere transmitirnos como advertencia para que nosotros los lectores, y esto es lo que Dios nos manifiesta por medio del carácter de Cam, a que no cometamos los mismos errores de esta generación pasada. Dios quiere que respondamos de una manera correcta ante el llamado que nos hace a vivir una vida conforme a su voluntad. Respondamos en fe y en obediencia. Canaán será esclavo de esclavos de sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cam? Vamos a leer el texto del verso 6 y del capítulo 10 que ya hemos leído. Los hijos de Cam, Cus, que es Etiopía, Misraim, que es Egipto, Fud, Libia y Canaán, que es el menor de ellos. Y esto se pone bien interesante. El hermano mayor es Cus, el que engendró a Nimrod. La actitud que se levantó en contra de la autoridad de Dios y le plantó cara. Ya eso lo vimos en el capítulo 11 en la Torre de Babel. Cus, padre de Etiopía, al norte de África, lugar de origen de todas las brujerías, hechicerías, ocultismo y agorerías.
Espero que vayan entendiendo por dónde es que Dios nos está llevando en su palabra, amados. El segundo hermano es Misraín, Egipto. Egipto representa la actitud de la esclavitud, el pecado, el orgullo. Busque Egipto en la Biblia y encontrará todo esto. Fut, Libia, el otro hermano de Canaán, padre de Libia, al norte de África también. Una nación que también caerá bajo los juicios de Dios, según nos dice Ezequiel, Daniel y Nahum, por su participación en contra de la nación de Israel. Estos son los tres hermanos mayores de Canaán. Ahora bien, vamos a analizar la maldición. ¿Qué significa siervo de siervos a sus hermanos? Primero voy a decir lo que no significa. No significa que Canaán va a ser esclavo de sus hermanos. Esa es la versión infantil. La versión adulta es la siguiente. Significa que las características de sus hermanos van a estar fundamentadas sobre la inmoralidad sexual. Voy a dar un ejemplo para que entiendan. Misraín o Egipto representa a la esclavitud, el orgullo y el pecado, sin limitarnos a esto solamente. Estas actitudes están fundamentadas en la inmoralidad sexual, que es en realidad lo que Dios va a juzgar en el día del juicio. Y si tomamos también a Cus, por ejemplo, tenemos la hechicería, la brujería, el ocultismo, etc. Todas estas actitudes están fundamentadas en lo que es la inmoralidad o la depravación sexual, que son resultado del pecado o de la desobediencia. Y voy a adelantarles algo para que puedan entender. Cuando Israel empieza a conquistar a Canaán, las instrucciones de Dios es que los elimine a todos. Los niños, los jóvenes, los animales, a todos. Claro, hay una razón de peso para que Dios instruya a Israel a raerlos de la tierra, porque vimos anteriormente en el monte Sinaí que Dios le dice que matar es pecado. Y si matar es pecado para Dios, entonces ¿por qué el mandato a matarlos a todos? ¿Se contradice Dios? En ninguna manera, hermanos. Pero esto lo van a ir entendiendo poco a poco por medio de estos estudios profundos. Usted no puede dejar de ver estos estudios en su totalidad, amados. Compártalo con todo el mundo. La vida de la humanidad está en peligro y nosotros tenemos la forma de ayudarles. Y para cerrar este texto, la pregunta de los 64,000 chavitos. ¿Por qué Cam tuvo relaciones sexuales con su madre? Canaán es hijo y nieto de la mujer de Noé. La respuesta la encontraremos más adelante en nuestros estudios siguientes. Verso 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Dios nos habla aquí, Noé nos da aquí una bendición y esa bendición ahora es para Sem. Aquí aprendemos otro principio. La obediencia al hacer la voluntad de Dios engendra bendición. Dios se deleita en bendecirnos. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, de su creación. Y hoy voy a decir algo que olvidé decir anteriormente. Toda la familia de Noé escuchó el mensaje de Dios por más de 100 años. Experimentaron la misericordia, el amor, la gracia de Dios en sus vidas. Vieron con sus propios ojos las consecuencias del pecado manifestado en el diluvio. Experimentaron la salvación de Jehová. Y como si eso fuera poco, Dios hizo pacto con ellos. La pregunta es, ¿cómo es posible que después de haber conocido a Dios, conocido su amor, su misericordia, su gracia, su salvación, que Cam cometa semejante inmoralidad sexual? La respuesta la tendremos en los siguientes estudios. Ahora bien,
El que Sem no se haya dejado influenciar por su hermano Cam para que también participe de sus obras perversas, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, trajo como consecuencia una bendición. Del linaje de Sem ya vimos que sale Abraham y termina con la simiente de la promesa, el Mesías prometido. En otras palabras, esa simiente somos nosotros, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Y aquí aprendemos otro principio. Y usted dirá, ¿qué tantos principios? Bueno, permítame decirle que las escrituras están redactadas con la intención de establecer principios que nos llevan a vivir de la manera correcta delante de Dios. El principio aquí es que no entremos por las veredas de los impíos, ni participemos de la copa que el mundo nos ofrece, ni vayamos por el camino de los malos, porque el camino del malo nos lleva a la muerte. Ese es el propósito. Dios en estos pasajes nos enseña principios de rectitud, de fidelidad, de moralidad, de dominio propio y de obediencia. Eso es lo que Dios busca en nosotros para extendernos su bendición. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos, como dice Dr. Stanley. Pero además de la bendición, Noé dice que Canaán será su esclavo o su siervo. Ahora bien, aquí Noé usa la palabra siervo nuevamente, pero ahora lo relaciona con Sem. Dentro de este contexto, siervo, debemos de interpretarlo literalmente. Siervo. Canaán será siervo de Sem. Bueno, esta es una profecía que se cumplirá con la segunda venida de Cristo a la tierra a juzgar a las naciones y establecer su reino aquí en la tierra. Noé profetizó para el fin del mundo. Esta profecía la podemos ver implícita y explícitamente a través de toda la historia de la nación de Israel. Ustedes no van a entenderla por el momento, pero voy a darle, ¿verdad?, un resumen, y si usted está comprometido con el estudio profundo de la Escritura, entonces lo podrá entender. Si no, pues usted no lo va a entender. Somos, o mejor dicho, Sem y su descendencia es tipo de la sombra de los judíos, donde nace el Mesías, el Cristo. Canaán es tipo o sombra del mundo pecador, el cual va a ser redimido, expiado y perdonado para Cristo. Aclaro, van a ser redimidos para justificación de vida, no justificación para salvación. Son dos cosas diferentes. Lea Romanos 11. Sem representa al reino de Cristo y Canaán representa a toda la humanidad redimida para justificación de vida, para ser reinada por la iglesia. Si usted puede entender esto, entiéndalo. Pero ese es el plan de Dios. La pereza de la iglesia es la que ha llevado a todas estas enseñanzas erróneas que hay en nuestras congregaciones, amados. Nos han enseñado a obedecer, a someternos a los pastores, lo cual estoy de acuerdo, a seguir las creencias de la denominación, a aceptar las posturas de la denominación, pero nunca nos han enseñado a cuestionar esas enseñanzas. Y el que usted cuestione una enseñanza a su pastor, a su líder, no significa que usted es un rebelde, ni que usted esté en desobediencia, ni que usted es un mal educado. Usted tiene todo el derecho de que se le explique, se le predique lo que enseña la Biblia en su totalidad, en su verdad. Pero para usted tiene que escudriñar las Escrituras por usted mismo. Cuando usted escudriña las Escrituras, usted se va a convertir. Usted no se puede convertir en una víctima de las faltas de enseñanza. Dios quiere que nos involucremos en su plan. Si usted puede creer esto, créalo. Si no lo puede creer, pues tengo que decirle que siga creyendo las versiones infantiles. Con mucho respeto se los digo. No tengo problema si usted no lo cree. En verdad le pido al Señor que me dé las palabras correctas, sencillas, para poder explicar su plan y sea entendido por toda su iglesia. La pereza no permite que la iglesia
adquiera el conocimiento de Dios. La iglesia no quiere escudriñar las escrituras. Próximo y último texto. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y aunque Jafet no es bendecido a la manera de Sem, Noé pide a Dios que lo engrandezca. Jafet, al igual que Sem, no se dejó influenciar por su hermano Cam. Dios quiere engrandecerte, engrandecer tu casa, engrandecer tu familia, para que juntos habiten en su presencia. Y este engrandecimiento se refiere a multitud de gente o de naciones. Es decir, que de la descendencia de Jafet se poblará la mayor parte de la tierra. Y dice que Jafet habita en las tiendas de Sem. ¿A quién representa Jafet? Jafet es tipo de los gentiles. En otras palabras, que por causa de Sem, muchas, o podríamos decir que todas las naciones del mundo serán bendecidas y habitarán en las tiendas de Sem. En otras palabras, tomando lo que acabo de definir en el texto anterior, Jafet es tipo de los gentiles que se van a unir a la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que el contexto del pasaje nos revela. Y esta bendición de Jafet la podemos relacionar también con la señal puesta por Dios a Caín. Tranquilos, todo esto lo vamos a enseñar en estos estudios. Ahora bien, dice Noé que Canaán será también siervo de Jafet. Es lógico que sea también su siervo porque Sem y Jafet formarán a la iglesia de Jesucristo. Hay algo que no he dicho sobre Canaán. La maldición sobre Canaán a ser siervos de Sem y de Jafet podría considerarse una bendición de parte de Dios por su misericordia y su gracia, ya que el propósito de Dios no es destruir al hombre, sino restaurar al hombre. La bendición implica una redención, es decir, que ser siervo significa que vivirán. No vivirán para ser servidos, pero vivirán para servir. Yo sé que todo esto puede ser confuso para ustedes. Me costó mucho entender el plan de Dios para toda la humanidad. Es por esto por lo que entiendo que puede ser difícil para algunos de ustedes asimilar esto por el momento. A través de los estudios van a entender esto que estoy diciendo. Ahora bien, y esto que voy a decir no lo podrán, por lo menos por ahora, entender. El texto nos revela que de estos 3 hijos de Noé salen todas las naciones existentes en el mundo. Todas las familias de la tierra. En otras palabras, todos somos una familia para Dios. Y esa familia que Dios salvó del diluvio, aunque se hayan rebelado contra Dios, hay un plan de redención para esta familia y todos sus descendientes hasta la segunda venida del Mesías. Ahora bien, Canaán, la simiente de Cam, la que dice Noé que va a ser siervo de Sem y de Jafet, esa pequeña nación no representa la mayoría de la humanidad. Equivale a un grupo pequeño que ha permanecido en la actualidad, pero que sus características o actitudes rebeldes contra la autoridad de Dios han permeado a todas las naciones. Le invito a leer el libro Bloodline de Fritz Springmeier. En español se titula, si no me equivoco, La descendencia de los Illuminatis. Los draconianos, como los llamo yo. En este libro se revela quiénes son los cananeos actuales. Ustedes saben quiénes son. Todos lo sabemos. Ese grupo pequeño llamado élite es el que nos ha gobernado y nos gobierna en la actualidad. Al buen entendedor, con pocas palabras bastan. Esto suena inverosímil, pero lo vamos a descubrir por medio de estos estudios. Esta profecía de Noé para sus 3 hijos tiene un cumplimiento al final de la segunda venida de Cristo, amados.
Entiendo que por el momento no van a digerir, o más bien no van a visualizar esta verdad. Esta verdad está plasmada a través de toda la Biblia. Leyendo 2 o 3 libritos nunca van a descubrir la verdad. Eso es honestamente. Esta verdad debe ser interpretada dentro del contexto de toda la escritura, de toda la Biblia, no por un par de libros solamente. El propósito de Dios es revelarle a su pueblo toda la verdad. A Jeremías le dijo que le enseñaría cosas grandes y ocultas que él no conoce si clamare a él. Y esas grandes cosas ocultas que son las que Dios quiere revelarte por medio de este estudio, por estos estudios. Cuando desarrollamos una buena conciencia de toda la verdad que el Señor nos quiere revelar, entonces seremos sus discípulos y esa verdad nos hará verdaderamente libres. Y con esto, mis amados hermanos, termino el estudio acerca de Cam y lo que aconteció con Noé. Este estudio tiene como propósito el que la iglesia despierte del sueño y de la tibieza que en las últimas décadas la caracteriza. Hay mucha tibieza en estos últimos días en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Mucha tibieza. Si usted tiene alguna pregunta, duda, inquietud, no vacile en comunicarse conmigo por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Sus comentarios son importantísimos para mí. Yo mismo les responderé sus dudas y sus preguntas. Comparte este estudio con todos sus contactos en las redes sociales. Con todos, con todo. Compártalo con el mundo entero. Todos necesitan saber esta verdad bíblica. Será hasta el próximo estudio donde estaremos escudriñando la descendencia de Canaán para que entendamos por qué Dios mandó a borrarlos del mapa. Soy Víctor Cáceres, informando desde el corazón del mundo, Puerto Rico, para Biblia Estudio TV y toda Hispanoamérica. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Los amo. Hasta la próxima.